Te puede sorprender, pero es muy probable que tu abuelo folle más que tú. Sí, como lo oyes. Y es que la mitad de las personas de más de 70 años tiene sexo de manera activa. De hecho, algunos estudios estiman que al menos una vez a la semana y hasta el 10% de los mayores de 90 años tiene sexo con regularidad. Vamos, que doña Gertrudis o don Eusebio tienen más meneo que tú o muchos de tus amigos. La pregunta no es si esta realidad existe, sino porque sigue habiendo esa visión del viejo verde o de que el deseo sexual de los ancianos es fruto de la demencia y el deterioro cognitivo de la edad. ¿No tienen derecho a disfrutar de su sexualidad acaso? ¿Cómo es el sexo en la vejez? ¿Hacen las mismas guarradas que nosotros o la cosa cambia con la edad? Quédate en este vídeo para que te cuente qué pasa con este tema oculto y silenciado, aunque sea una realidad absolutamente imperiosa. Con los años la sexualidad no desaparece, solo cambia y se adapta a las nuevas circunstancias. Bajan las capacidades físicas o el tipo de prácticas que se pueden hacer y un poco la libido, pero no el deseo sexual en sí mismo. Sin embargo, en nuestra sociedad parece haber un profundo tabú y prejuicio de la sexualidad en la vejez y nos escandaliza, nos da risa o nos repugna la vida sexual de los ancianos. Y aunque me gusta meterle ironía y acidez a mis vídeos, este punto me parece un asunto muy serio. Sin embargo, los estudios científicos niegan la mayor. Uno de los más recientes, de 2021, de la Sociedad Internacional de Sexología, revela que la mitad de los septuagenarios, es decir, la gente mayor de 70 años, tiene una vida sexual activa y que 1 de cada 10 mayores de 90 años practica el sexo habitualmente. ¿Por qué tienen que ocultarlo? El 13% de los solteros de 70 años o más tenían relaciones sexuales varias veces al mes. Yo no sé tú, pero estando soltero me he tirado más de un mes sin catar nada de nada. E incluso teniendo pareja. Y es que si los ancianos tenían pareja o estaban casados en este grupo de edad, las tasas fueron del 63% y el 15% respectivamente. Algunos estudios indican que la frecuencia media de relaciones sexuales en personas de mayores de 60 años puede ser alrededor de 4 veces al mes. Un estudio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de España reveló que un porcentaje significativo de personas mayores de 65 años se declaran sexualmente activas. Una encuesta realizada en nuestro país encontró que casi el 70% de los mayores de 60 años disfruta del sexo igual o mejor que antes. Todos estos datos que te doy son solo una pincelada para señalar que el sexo en la vejez no es algo anecdótico, sino una realidad cotidiana. De hecho, en la época actual, donde la generación Z ha reducido enormemente su frecuencia en las relaciones sexuales, los boomers les superan respecto a actividad y afición al asunto del fornicio. Vamos, que los jóvenes de entre 15 y 30 años tienen menos sexo que los mayores de 60. También es interesante cómo actualmente los jóvenes viven una enorme sexualización, con el postureo a tope en redes sociales e insinuando todo el rato y enviando fueguitos. Pero son las personas mayores que no exhiben la sexualidad y los cuerpos los que luego tienen más relaciones. En conclusión, que unos ladran y otros muerden, aunque sea con dentadura postiza. Por cierto, si te interesa el tema de por qué los jóvenes ya no follan, te recomiendo mi vídeo de ese tema y ese mismo título. Búscalo en mi canal. Volviendo a la vida sexual de la vejez, aclarar primero que una cosa es la sexualidad y otra es el sexo. Todas las personas tenemos sexualidad. Es una condición psicológica, parte de nuestro ser. Esto va cambiando a lo largo del ciclo vital de la persona, igual que se desarrolla el cuerpo, la personalidad o cualquier otra parte de lo que somos. Somos seres sexuales y esa sexualidad solo desaparece cuando morimos, porque forma parte intrínseca de nosotros mismos. El sexo, en cambio, es si somos varón o hembra y nuestro tipo de genitales, o frecuentemente lo usamos más como verbo para hablar de nuestra actividad sexual, que eso sí que es algo que puede no existir en la vida de una persona. Lo único que ocurre en la vejez es que los cambios físicos del cuerpo condicionan el tipo de prácticas sexuales que pueden realizar, lo que a priori dificultaría sus relaciones, pero también cambia la mentalidad, con muchas menos exigencias y presiones por cumplir o por gustar, más conocimiento de lo que les gusta, que la experiencia es un grado y una mentalidad de a estas alturas eso que me llevo, que les permite tener mayor apertura sexual y disfrutar tanto más
del asunto. Empecemos con la parte física y la mecánica del asunto. Con la vejez hay un deterioro de las capacidades corporales, pero esto es una dificultad, no un impedimento. Están los cambios directamente sexuales, como la sequedad vaginal, la atrofia genital, que se vuelven más pequeños y menos duros, o dificultades de erección, que son con frecuencia efectos del paso de los años. Pero para todos ellos hay un tratamiento. Geles lubricantes, Viagra, aunque cuidado con el tema de los infartos, y otro tipo de fármacos u hormonas. También se pueden dar problemas en la próstata o cambios en la eyaculación. Otra cosa importante son otros cambios físicos que no influyen que no son directamente sexuales, pero que condicionan el tipo de sexo y prácticas que se pueden tener, como la pérdida de musculatura, flexibilidad o capacidad cardiorrespiratoria, darla ahí sin cansarte, que pueden ser importantes y que explica que cambie mucho el tipo de sexo respecto al que se tiene al resto de edades. De hecho, parece que en estas edades es donde tendría más sentido el uso de juguetes sexuales para compensar los declives físicos. Imagínate a tu abuela fundiéndose la pensión en plátano melón. Aunque bueno, como verás ahora, estos declives no son tan importantes si tienes la mentalidad adecuada. My sex life with my husband was intense through the whole of our marriage. As we got older, it got better. Y es que los cambios no son solo corporales, sino sobre todo de mentalidad y de forma de relacionarse con el sexo, lo que es casi más importante, porque la satisfacción sexual es algo en lo que influye más lo psicológico que lo físico. Y es que estos cambios corporales hacen que los ancianos no tengan un modelo sexual tan centrado en la penetración, los genitales y el orgasmo. De hecho, el coito normal, el mete-saca, con esta edad es menos frecuente y en cambio el sexo oral o la masturbación ocupan un lugar central. Se ve que se nota la sabiduría y la experiencia y a grandes males, grandes soluciones para seguir disfrutando y viviendo esta parte de la vida. Además, son conscientes de sus limitaciones y deterioros, por lo que los viejos parecen tener un sexo más libre y con menos presiones, ya que saben que, por ejemplo, es difícil tener una erección o conseguir que las dos personas tengan siempre un orgasmo, o no se rayan mucho con el aspecto físico de sus cuerpos, cosas que normalmente nos atormentan a las personas más jóvenes. Tienen, por tanto, un sexo más limpio, puro y libre, por así decirlo, menos contaminado por las ideas preconcebidas de lo que debe ser echar un polvo o cómo deben ser sus cuerpos, lo que les permite centrarse solo en disfrutar y en la conexión con el otro. Otro cambio importante es que ya no está todo tan centrado en el pene o la vulva y se dedica tiempo a otras formas de placer, como las caricias u otras zonas erógenas, por ejemplo los pezones. También son conscientes de que no siempre llegarán al orgasmo, pero entienden que el sexo no va de llegar a una meta, sino de disfrutar el camino, y eso no se lo va a quitar nadie. Esta falta de presiones puede ser un gran potenciador de la satisfacción, el deseo y la plenitud sexual, ya que la mayoría de las disfunciones y problemas sexuales, de las enfermedades sexuales, suelen estar creados por la presión sobre los tiempos, las formas, lo que es adecuado o no, que sí están muy presentes en la juventud. Tiene cojones que la sociedad nos meta tanta caña y presión que para atrevernos a follar sin complejos tengamos que llegar a una edad en la que ya nos la sube todo. Una pena. Además, como toda moneda, la cruz también tiene su cara, y el hecho de que no haya riesgos de embarazo o el retraso del orgasmo puede ser entendido o vivido como una ventaja. Tremendo polvazo de media tarde que se meten tus abuelos mientras nosotros estamos aquí con 10 o 20 minutos de gloria. Otro cambio importante que se está dando en esta generación de ancianos es que las más interesadas en el sexo en esta última etapa vital son las mujeres. Cito textualmente: toda esa visión cultural que había hasta hace unos años respecto al placer de la mujer supeditado al del hombre es una realidad que han vivido muchas mujeres que ahora se plantean el querer saber más en su etapa de vejez, tal y como señala la sexóloga y psicóloga Arola Pot. Con todo, no creas que la penetración desaparece del todo y se pierde tanta potencia, que por ejemplo a mí mi padre me tuvo con 63 añazos y en aquella época ni pastillitas azules ni leches. Eso sí,
Cuando yo le preguntaba de chico que por qué no tenía más de un hermano, recuerdo que mi padre miraba al cielo y relinchaba y decía, porque yo no podía más, y resoplaba el pobre. Así que si te preguntas por qué soy así de idiota a veces, pues ya tienes la respuesta. Soy el último cartucho de mi padre, el socarrat de sus testículos. Y supongo que la calidad no es la misma. Pero bueno, coñas aparte, no todos son cosas buenas. Y es que parece que el gran problema con el sexo en la vejez no parecen tenerlo tanto los ancianos como nosotros los jóvenes y los adultos. El sexo en la vejez es algo que no solo es un tabú de cojones, a pesar de que, como muestran los datos, es una práctica muy habitual y muy extendida entre los ancianos. ¿Por qué ocurre esto? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene? Quédate a reflexionar conmigo, porque con esta parte vas a flipar. En primer lugar, sabemos poco de la vejez. Esto se debe a que antes la vejez era algo que duraba muy poco, 5 o 7 años, y no todo el mundo la alcanzaba. La gente que llegaba se moría entre los 60 y 70 años máximo, así que el enfoque cultural era el de llevar los últimos años como buenamente se pudieran, esperando a morirse. Ahora, con esperanzas de vida que en los países occidentales tienden a ser superiores a los 80 años y siendo un grupo que cada vez tiene más peso en la población, porque la natalidad es muy baja, el tema está cambiando muchísimo y creo que vivimos un momento histórico fascinante en ese aspecto. Pedirle a una persona que renuncie a todo durante 20, 30 años de vida es una verdadera locura. Además, que gracias a los avances médicos, la calidad de vida es mejor. Vamos, que no es lo mismo los 70 de hace 20 años que los de ahora. Esto hace muy entendible que una persona no quiera anular una parcela importante de su vida, como es el sexo y su sexualidad, simplemente por tener una edad determinada. Sí, hay muchas cosas que no puede hacer, pero eso no le impide hacer otras. De hecho, en una edad de tantas pérdidas y duelos como es la vejez, donde pierdes tu vida laboral, donde se van muriendo tus seres queridos, donde la sociedad en la que te criaste ha cambiado tanto que ya no la reconoces y añoras los tiempos pasados, por ejemplo, creo que poder seguir teniendo parcelas donde puedes vivir plenamente es un verdadero amortiguador psicológico y fuente de bienestar. Tenemos esa idea del viejo verde, como si el hecho de que tuviera deseo sexual fuese malo o perverso, o que le gusten las tías de 20 años y les resulten atractivas, como si eso no fuese lo que les gustase a los de 15, 20, 30, 40 y 50 también. Por otro lado, a veces vemos a las ancianas como abuelas adorables que deben estar con sus nietos y haciendo galletas, cuando son eso, pero también son más cosas. Esto se debe no solo a que somos una cultura centrada en la juventud y que ha dejado fuera a los ancianos, sino también al hecho de que tenemos una visión del sexo muy centrada en la penetración y la reproducción. Precisamente las dos cosas que los ancianos ya no pueden hacer de la misma forma. Como esto rompe nuestros esquemas mentales, el meneillo entre viejos nos incomoda. Por eso no solo es un tabú, sino que es algo que es censurado y hasta castigado y reprimido. Prueba a hablar con casi cualquier adulto sobre la idea de que su padre esté teniendo relaciones sexuales y se escandalizará o lo verá como un verdadero problema, en el peor de los casos, o como algo ridículo y chistoso en el mejor. Vamos, que nadie se lo toma en serio. En las residencias de ancianos, por ejemplo, se vigila a los residentes para que no tengan sexo entre ellos, como si no fuesen adultos y mayores de edad, como si no tuviesen derecho a conectar entre ellos y darse placer, como si no pudiesen vivir plenamente una de las pocas cosas que todavía pueden hacer. Cuando están casados, sí pueden compartir habitación, pero la norma suele ser la de camas separadas y desde luego no se les permite tener intimidad en su habitación a los ancianos que no son pareja, pero que se conocen en las residencias y pueden querer tener una relación. Es frecuente que el deseo sexual sea considerado una desinhibición propia de la demencia senil o el Alzheimer, que eso se da en muchos casos por el deterioro de la corteza prefrontal, que tiene funciones inhibitorias en el deseo sexual. Pero es curioso que siempre que hay ganas de jarana en un anciano, la explicación que se dé es desde algo enfermizo y la alteración neuronal, y no simplemente que le apetece
como cualquiera de nosotros. Esto lleva a los viejos a tener sexo a escondidas, en lugares inapropiados y sin las comodidades que ellos encima necesitan más que nadie. En ninguna residencia de ancianos verás preservativos, con lo que el riesgo para las enfermedades de transmisión sexual que eso supone es mucho más alto. Y la culpa no es solo de quién lleva las residencias. Tengo amigos que son psicólogos de estos centros y dicen que los hijos ven el sexo como un problema y que piden que sus padres sean controlados, como si fuera un riesgo o algo malvado. En quienes no están en centros geriátricos las cosas tampoco mejoran mucho, ya que muchos ancianos tienen sexo en la calle o en lugares públicos porque no les dejan estar en su cuarto con una pareja sexual. Esta noticia lo ilustra muy bien. Esta pareja de ancianos practica sexo oral en la calle. La Policía Municipal de Zamora estudia denunciarles por exhibicionismo. Los agentes identificaron a la pareja, hablaron con ellos. La intervención policial se produjo tras las llamadas de varios ciudadanos que estaban presenciando la escena. Todo ocurría cerca de la Plaza de la Marina, en pleno centro, de día. No digo que no haya que no multarlos, al final están teniendo sexo en la vía pública, pero nadie se plantea que quizás lo hacen en la calle porque no tienen otro sitio. Lo que sería bueno para ellos y también para todos los demás, que no tenemos por qué ver ese tipo de espectáculos sin nuestro consentimiento. Pero como es incómodo, preferimos negar el problema y no darle una solución. Creo que debemos mirar y darle más validez a los ancianos y a sus vivencias. Debemos dejar de infantilizarlos y dirigir sus vidas. Son adultos y tienen todo el derecho del mundo a vivir sus vidas como quieran, como todos nosotros. Qué pena que después de toda una vida de trabajo y cuidado a las nuevas generaciones, éstas los condenen a tener que hacer este tipo de cosas. Además, que negar el problema no va a hacer que desaparezca y que, como decía mi madre, en los temas de jodienda no hay enmienda. ¿Tú qué opinas de todo esto? Vamos a tener un debate en los comentarios de un tema tan necesario. Si te gustan estos análisis sociales desde un enfoque psicológico, suscríbete a mi canal, dale a me gusta, comparte y todo el rollo. Porfi, ayúdame a seguir creciendo en redes. Un abracico.